Amigas, amigos, buenas noches. El tema de hoy es que no podemos explicarlo todo ni podemos entenderlo todo. Me van a decir que por qué, bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Me van a decir que por qué tomo este tema. Por sus preguntas y por las preguntas de muchas personas, el por qué me pasa a mí esto. Bueno, la primera cosa es que tenemos que entender que no podemos conocerlo todo, que no podemos pedir una explicación de todo, que hay cosas inexplicables. No quiere decir ni absurdas ni tontas, sino no todo lo podemos explicar. Y voy a empezar a poner las bases de esto que es un tema diferente, por supuesto. Bueno, es que alguien dice, ¿y por qué Dios siendo bueno permite el mal o hace el mal? Y otros, ¿por qué nací mujer? Como lo de la película. U otros, ¿por qué soy pobre? Y otros, a mí la vida no me importa, la vida no vale nada. Así soy, ¿y qué? Bueno, entonces voy a empezar por el principio, como dicen todos. ¿Qué idea de uno mismo tiene uno mismo? Bueno, primero, ¿por qué nací? ¿Por qué existo? Esa es la primera pregunta y que uno tiene que contestarla desde donde uno pueda contestarla, porque en realidad no se puede contestar. Muchas personas, muchos niños murieron antes de nacer en la época en que nosotros nacimos. Mario Vega, buenas noches. ¿Y por qué los demás no nacieron o nacieron y se murieron? Bueno, es una pregunta inútil. Primero, porque ya pasó. Y en segundo lugar, sí tiene una explicación particular de cada caso, pero ¿para qué conocerlos? Este niño no naciendo se murió porque se le atoró una parte de su ombligo, de su cordón umbilical, y lo ahorcó. Perfecto. Este otro se murió naciendo porque tenía la cabeza muy grande y un doctor primitivo le metió unas como tijeras o pinzas y le sacó la cabeza y se la destruyó. Bueno, está bien. Este otro, ¿por qué no nació? Porque sus genes no eran buenos y entonces la misma naturaleza lo mató, no le permitió vivir. ¿Y por qué no nació? Porque lo mató su papá. Le dio una patadota en el vientre a su madre y abortó. Bueno, entonces, querer conocer todas las cosas es algo tonto, completamente tonto. En cambio, si uno se aboca, se pregunta por uno mismo, eso le puede dar, pues, alguna idea. Bueno, en mi caso, ¿por qué nací? Pues porque mi papá y mi mamá tuvieron relaciones sexuales, se casaron a la iglesia y entonces nací en un matrimonio católico. Quisieron que naciera, pude nacer. Ahora la otra pregunta, ¿para qué existo? Bueno, existo como todos los seres vivos para transmitir la vida. Todos los seres vivos tienen esa misión de transmitir la vida. Por eso los árboles dan frutos, dan semillas, por eso algunos dan esporas, por eso otros se multiplican a través de partes de ellos mismos, de los vegetales, hablo de los vegetales. Otros, pues sus semillas vuelan y allá donde caen, germinan, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es así?
Bueno, esa pregunta también pues no se puede contestar, pues es así porque así funciona, porque así es la naturaleza, porque esas son las leyes de la naturaleza. ¿Por qué no son otras? Pues porque no son otras, sin nada más. Ahora, así como soy, ¿por qué soy así? Bueno, alguien puede decir, ¿por qué soy moreno? ¿Por qué soy blanco? ¿Por qué soy negro? ¿Por qué tengo el pelo chino? ¿Por qué lo tengo lacio? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy bonito? ¿Por qué se me facilitan las cosas? ¿Por qué todo me sale mal? Bueno, todo tiene una explicación, pero no remedia las cosas. Porque mis antepasados eran feos. Bueno, pues yo nací feo, con la nariz chata y demás. ¿Por qué mi cuerpo es tan irregular? Bueno, porque tu raza así es. No naciste de otra raza. Bueno, entonces, esas preguntas, bueno, sí se las hacen las personas, pero a veces sus respuestas son terribles. Por ejemplo, los adolescentes. ¿Quién te dijo que me trajeras al mundo? Yo no quiero vivir. ¿Por qué me trajiste al mundo? Bueno, luego ya dije, ¿para qué existimos? Para transmitir la vida. Pero los seres humanos no solamente transmitimos la vida corporal. La vida corporal, por eso dicen, padre no es el que engendra, sino el que educa. Pero el verdadero padre engendra y educa. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad por ser seres vivos, de cuidar la vida y de transmitir la vida. Muy bien. Como somos seres humanos, nuestra vida biológica, corporal, animal, no funciona. No podemos vivir como animales. Necesitamos algo más. Por eso está la religión. Lo primero que es algo más es la religión. Y no digo ni que sea buena ni que sea mala. Lo que ha complementado la vida biológica del ser humano, la vida física, pues corporal, es la religión desde desde los inicios de la humanidad hasta nuestros días. La religión empezó con enterrar a los muertos y con darles culto a los muertos. Y todavía eso lo tenemos. Murió mi mamá hace 1 año y medio y pues la fuimos a enterrar donde están mis antepasados. Y la tumba es sagrada. Allí están mis antepasados, mis raíces. ¿Pero por qué es así? Porque el ser humano no puede vivir como pluma en el aire. Entonces ya está la explicación. La religión es un complemento de la vida física, de la vida humana. Ahora me van a decir, padre, pero hay religiones buenas y religiones malas. Por supuesto. Nadie ha dicho otra cosa. Yo nada más digo que la religión es un complemento a la vida animal. Por eso el entierro a los muertos y luego la identificación con ciertos seres que se llaman tótems, por ejemplo, los olmecas con el jaguar, los aztecas con el águila, los americanos con el águila, los norteamericanos, los rusos con un oso. Entonces cada pueblo elige un tótem, un ser animalístico que lo representa. Un león, creo que en España es un león, ya no me acuerdo bien. Entonces escogieron un ser, bueno, los indígenas de ahora, cuando nace un niño, en derredor de su choza, hacen una línea de ceniza. Y en la mañana, cuando se levantan, se fijan a ver qué animal o qué animales atravesaron esa línea de ceniza y el animal que ellos lo identifican, si fue una serpiente, si fue un
una ave, un tecolote, si fue una lagartija, si fue una comadreja. Y ese es el animal que va a proteger al niño. Ahora me van a decir, ¿y por qué inventaron eso? Porque todos necesitamos algo que nos proteja. Necesitamos una fe en algo superior. Por eso. Y ya depende de la calidad de la fe, será buena o será mala. O será en una parte buena y en una parte mala. ¿Qué más? No, para transmitir la vida. Para transmitir la vida se transmite la cultura. Y la cultura empieza, bueno, cultivar quiere decir cuidar, proteger, mejorar. Eso es cultivar. Y cuidar lo sembrado. Hay que sembrar y hay que cuidar, hay que alimentar, hay que proteger. Y el lenguaje es lo primero que se transmite. Y por eso quienes transmiten el lenguaje son las mamás. Por eso los judíos y muchos pueblos se puede casar un no judío con una judía, pero la judía le va a enseñar su cultura. Y también acá en la Iglesia Católica, cuando uno que no es de la Iglesia de la fe católica, se le compromete a que si la esposa es de la Iglesia Católica, la va a dejar que transmita sus valores religiosos, junto por supuesto ya con sus valores culturales. Y otra de las cosas que tiene la cultura originaria son los grupos familiares. Grupos que pueden ser de 100 personas, bueno, nunca ha habido pues, bueno, allá en la antigüedad no podían haber tantas, pero unas 20, 30, con un jefe por supuesto, con una matriarca. Pero entonces los núcleos familiares para protegerse, para ayudarse, para curarse, para consolarse. Entonces se transmitió la familia como un valor cultural. Y luego, pues los valores masculinos y los valores femeninos, que a algunos les puede parecer como una imposición, pero en realidad, viendo la naturaleza, hay de todo. Por ejemplo, entre las hienas, las que mandan son las hembras. Y aunque tienen un pene aparente, falso, por allí copulan con los machos y por ahí nacen sus hijitos. Y ellas mandan. Bueno, está bien, entre los leones es al contrario. Viene un león, vence al que era el macho alfa, lo mata o lo corre, mata a todos los hijos del anterior león y entonces engendra en las hembras a las que accedió sus hijos. Y así va a ser la historia de las manadas de hembras, de leonas. Siempre llegará un extraño y les dará hijos, las protegerá por supuesto, y luego vendrá otro y otro y otro. No se puede establecer uno que sea para siempre. Bueno, entonces también los humanos pueden imitar eso, o las humanas. Después, bueno, repito, primero es la vida, nacer. En segundo es para qué. Para transmitir la vida, para recibir la vida, cuidar la vida, mejorar la vida y transmitir la vida. La vida humana no solamente es corporal, es espiritual. Y una de esas partes es la religión. Bueno, y otra parte es el arte, el arte. Por eso los primitivos en las cuevas de Altamira y de Lascaux en Francia, Lascaux, allí pintaron a sus animalitos, se pintaron ellos mismos y algunos hasta pusieron sus manos ahí, las huellas de sus manos con una pintura negra. ¿Por qué pusieron las manos?
para inmortalizarse. ¿Por qué hicieron esas pinturas en una cueva oscura? Como un rito mágico de que al hacer las figuras dominarían a los animales de las figuras que están ahí. ¿Eso cómo lo inventaron? Pues yo no sé. Por eso la platiquita de hoy es, no todo tiene una explicación, ni todo se puede entender. Entonces la religión y el arte van juntas, siempre van juntas. Por eso siempre en todos los cultos hay música y en algunos hay danzas y hay palabras. Entonces la literatura, la música y la pintura y la danza están en el origen de la religión, o la religión les da origen y les da sentido. Y luego, la familia. Bueno, todos reconocemos que este caos que tenemos es desde que la familia no funciona. Y no funciona porque en una familia primitiva, pues había un grupo de personas de la misma sangre que vivían juntas y que se ayudaban y que tenían una interrelación. Ahora, la mayoría de las familias no está completa ni quieren tener una interrelación. ¿Cuántos adultos de la tercera edad nunca los van a visitar sus hijos, ni los ayudan, ni les platican, ni quieren estar con ellos? Eso es imposible en un grupo primitivo. En un grupo primitivo, las personas se sentían una sola cosa en la familia. Bueno, ahora me dirán, padre, ¿y por qué se ha perdido eso? Por la cultura que tenemos, por el capitalismo y el comunismo. Al final, cada quien se rasca con sus uñas. Y así es. Por eso, bueno, nosotros los latinos somos muy primitivitos. Todavía conservamos esa idea de la familia. Y por eso las familias bien quieren que sus hijos se casen a la iglesia y al civil, para que delante de todos se comprometan a vivir en familia, a tener sus hijos, a que esos hijos sean educados, que crezcan y luego los ayuden. Se rompió esa idea de familia por el egoísmo y también por algún tontismo de los papás que no sufren como yo, que yo les doy todo, yo les doy estudio, y después esos hijos desconocen a sus padres, les da vergüenza mostrar a sus padres con sus amistades y en donde estudian. Tantas películas mexicanas así son, que representan eso, que los hijos se avergüenzan de los padres. Acá Las Tortas es una película antiquísima de Joaquín Pardavé, pues ahí se nota, y otras, pero me estoy acordando nada más de eso. Luego está que nosotros los seres humanos, cuando nos toca el dolor y el sufrimiento, es cuando nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Y por qué así? Y cuando la persona no tiene una respuesta anterior, sufre y busca la solución y no la puede encontrar, porque contra la muerte nadie puede. Y luego cometen pues barbaridades, y aquí también les diré, el padre Pistolas vende medicamentos para curar hierbas. No va a curar nada. Quizá controle, pero no va a curar nada. Sus clientes se van a morir, pero va a haber otros, porque la tontera humana es infinita. Si se mueren unos, van otros, y otros, y otros. Es lo mismo con los hierberos, los brujos y los adivinos. Y ahora, ¿para qué querer saber el futuro? El futuro ya lo sabemos, me voy a morir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Bueno, no quién sabe. Si me hago unos estudios serios,
bueno, yo tengo 68 años, a los 68 años me hago un estudio serio y que me digan de toda mi salud, pues ya sé de qué me voy a morir, o de los riñones, o del hígado, o del corazón, o de la hipertensión, o un ataque al cerebro. Bueno, entonces, ya sabe uno de qué se va a morir cuando uno está viejo, ¿eh? Ya sabe uno de qué se va a morir. Bueno, los accidentes son otra cosa. Ah, y los accidentes. ¿Por qué pasan los accidentes? ¿Por qué se murió mi hijo en un accidente? No hay respuesta. ¿Por qué me salvé de un accidente como un milagro? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Por qué nos tenemos que morir? La respuesta es muy sencilla, porque no somos inmortales. ¿Y por qué no somos inmortales? Porque somos materiales. ¿Y por qué somos materiales? Porque formamos parte de la naturaleza. ¿Y por qué formamos parte de la naturaleza? Ahí le dejamos. Ahí le dejamos. Porque ya llegamos al polvo eres y al polvo vas a regresar. Ahora el otro día les dije pues que el sufrimiento y la muerte, aparte de las enfermedades que no son producidas, vamos a decir, intencionalmente por el ser humano, bueno, ahí sí se puede preguntar, ¿por qué este niño nació? Bueno, algunos con la nariz de botón. Bueno, eso no es muy, vamos a decir, sí. Antes era bueno, Bergerac, esa historia del narizón, narigón, pues, de que nació narigón y entonces toda su vida fue infeliz y grosera, Cyrano de Bergerac, por ese defecto que lo hizo insociable y también enamorable. Ahora, pues, con una operación normal, se le podría reconstituir la nariz y ya se habría quitado ese defecto. Como vivía en el siglo XVII, bueno, allá no había todavía los tratamientos de ahora. Los niños que nacen leporinos porque sus papás son unos alcohólicos, bueno, antes no, siempre iban a tener la señal, su rotura de labio, pero ahora se pueden operar y aunque se les note un poco, como al actor ese que sale de hijo de Marco Aurelio, en la de Gladiador, se le nota que tenía un labio leporino, entonces ya se lo arregla, etcétera. Es decir, las explicaciones no son necesarias, más bien es buscar un sentido a lo que nos sucede, porque la maldad es de nosotros. Dios no mató a los 200,000 que han asesinado durante este sexenio. Dios no desapareció a los 50,000 que están desaparecidos de este sexenio. Dios no mató de cáncer a todos los niños que el Quecas les quitó los medicamentos. Él los mató. Es como alguien que dice, bueno, que le da un balazo a alguien y lo mata. Se lo mató. Alguien puede decir, lo que lo mató fue la bala. Sí, pues sí. Pero ¿quién tomó el arma y le apuntó y lo mató? Se peca por hacer las cosas, o sea, es delincuente por hacer los hechos y es delincuente por no hacerlos debiéndolos de hacer. Como todo ese montón de papás irresponsables que abandonan a su pareja cuando tiene un hijo. Pero eso ya es otra cosa. Ahora, padre, ¿por qué lo abandona? Ay, Señor Jesús, pues porque no tiene amor. ¿Y entonces por qué vivía con ella?
por el sexo, niño inocente, el sexo es fuertísimo. ¿No sabes que 2 tetas jalan más que un tortón? Bueno, ahí le voy a dejar. Tomé este tema, ahora puedo contestar todas las preguntas que gusten, ya sea en este o en el próximo post, para que esas cosas que parece que son incomprensibles, pues sí, las tomemos como son. María Vega, muy buenas noches, padre, y toda la comunidad. Muchas gracias, María. Mario, ay, perdón, es que estoy bien mal de mi vista, discúlpenme. Iván Mora, saludos a todos, padre, lo que nos gustan sus charlas, bueno, muchas gracias. Irma Martínez, siempre es muy interesante su plática, gracias, pero la saco por lo que me preguntan. José Cervantes, ¿cómo va caso Venezuela? Ah, bueno, está muy bien. Ayer hubo esa gran manifestación de 360 ciudades grandes en todo el mundo, civilizado por supuesto, y la gran manifestación en Venezuela. Y también ya 130 y tantos países o 20 y tantos ya reconocieron a Edmundo, al presidente pues auténtico, legítimo. Y también acá el López Obrador ya se rajó y dice que allá se arreglen como puedan los venezolanos. Y solamente Lula y Petro, de Colombia uno y de Brasil otro, quieren que se hagan nuevas elecciones. Ya el Maduro dijo que no las iba a volver a hacer y también María Corina dijo que no se hicieran, que ya se habían hecho. En eso están de acuerdo. No se van a volver a hacer elecciones. Ahora, parece que fabricaron unas actas por parte del gobierno, pero ahí nada más las muestran las cajas, pero ya se demostró que esas cajas les faltan los rótulos, les faltan muchas cosas. Es decir, todas esas actas son falsas de toda falsedad, hasta las cajas, pero eso ya es otra cosa. Bueno, pareciera que le salió mal a Maduro su jugarreta. ¿Cuál era su jugarreta? De que no se reconociera a la oposición que había ganado y que hicieran lo que hicieran, iban a ir ganando tiempo hasta que la gente aceptara que había ganado Maduro. La gente, digo, en Venezuela y sus aliados, Irán, China, Rusia, Cuba, Nicaragua, y nuestro querido AMLO y el Lula y el Petro, pero todo se está acabando. La OEA ya dijo que no reconoce a esas elecciones y también las Naciones Unidas, la ONU tampoco reconoce esas elecciones y los observadores dicen que fue trampa, que hubo chanchullo, que son falsas. Entonces, y el Anonymous está acabando con el Maduro porque saca donde tiene cuentas, hasta el Vaticano salió raspado porque sacó que en el Vaticano tenía dinero Maduro y sus achichincles. Bueno, entonces todo va bien y parece que María Corina así lo había pensado, de que tiene que ir despacio, pero no darse por vencido. Esa mujer es admirable. Marta Pérez, saludos, padre, y bendiciones. Gracias por informarnos lo que pasa en Michoacán. Saludos desde California. Bueno, ¿qué está pasando en Michoacán? Miren, les digo que parece que vino el presidente de la República secretamente a ver a Bedoya y parece que Bedoya quedó muy mal y entonces algo le va a pasar a Bedoya. No les puedo decir qué, pero algo le va a suceder por incompetente,
esa es la palabra, por incompetente. No tiene capacidad de gobierno. Y además dicen que la Claudia no lo quiere, quién sabe por qué. Bueno, pues puede mejorarnos a nosotros. José Cervantes, hay miedo ahora de algunas iglesias, para no hablar del gobierno de la científica. Ya no escucho en la homilía hablar del tema. No. Bueno, también en el Perú, los obispos quieren que se respeten los derechos humanos. Los militares no quieren. Y entonces están atacando al episcopado peruano, porque el episcopado peruano pide que se castigue a los que hicieron delitos contra la gente, los militares, con el Pedro Castillo, aquel gorrudo. Bueno, acá no se puede, mira. El episcopado cometió un error muy grande. Bueno, a mi opinión, pues yo quién soy para juzgar. Primero hizo unos volantes tontos con un ángel y un demonio. El ángel era la oposición y el demonio era Morena. Por el amor de Dios, así no es. Esto no es cosa de niños. Sí, pues eso que no, la mayoría de los curas no repartieron ni tuvieron razón. Bueno, me acordé porque hoy vi un fajo así de, bueno, así de esos volantes. Dije, bueno, qué bueno que no lo repartieron, eso es estúpido. Porque de un lado y de otro hay ángeles y demonios, no solamente de un lado. Luego hicieron unos carteles donde en el centro parecía que estaba una custodia. No, pues así no es. No es de ese modo. Por aquí tengo un folletito, luego lo voy a sacar, uno que sí es como debe de ser, pero quienes mandaron aquí en esta región de Morelia, de Michoacán, pues de esta región, fueron muy tontos, toscos, torpes. Entonces ya no van a hablar. El obispo de aquí, pues sí, dijo algunas cosas del comunismo y esto y aquello. Pero ahorita es inútil decir esas cosas. ¿Para qué? Ya votaron, ya no tiene remedio. Ahora estar como quejándose uno, pues no. Ahora lo que la iglesia sí es inteligente, no, por iglesia nombra a los obispos de una región, de esta región, ahora de esta Don Vasco, así se llama la de acá, provincia Don Vasco, pues que piensen bien para hacer una pastoral de la paz, de los derechos humanos. Pero ya se trata ahora de una evangelización, de una pastoral. Ya, ¿para qué estar hablando? Estando dándole palos al avispero. El avispero no se va a acabar. Bueno, José Cervantes, Juan C. Quiñones. Gusto saludarlo, padre, desde Mérida, Michoacán. Lo sigo desde California. Padre, una pregunta. ¿Qué opina del calentamiento global? Pues opino lo que está pasando, que llueve donde no debe de llover e inunda, que hay grandes sequías, y aquí mismo hay tiempos de sequías. El año antepasado no llovió, el año pasado, no, pues el año antepasado no llovió, este año está lloviendo de más, se están inundando muchas partes. Bueno, como no había llovido el año antepasado ni el año pasado, las presas estaban secas. Pero ahora los lagos y las lagunas están rebosando de agua y no tiene esto para cuándo parar. Estaba viendo que hubo una tromba aquí en Nueva Italia. Ahora va a haber trombas. Allá en mi tierra, en Ario de Rayón y Zamora, se formaban lo que se llamaban culebras
de agua, que eran así como tornaditos, pero desde las nubes, y luego bajaban y chupaban el agua, succionaban el agua de algunas partes y luego llovía y caían peces. Pero ahora se formó uno gigantesco en un cerro y todos estaban admirados porque siempre se habían hecho en donde había lagunas, porque allá hay muchas, en esa región de Zamora tiene mucha agua, ojos de agua y demás. Entonces ahí bajaban y chupaban el agua. Ahora en un cerro, pero ya muy grande, como si fuera un tornado de Estados Unidos, porque recordemos que esas que llamaban allá culebras de agua, son corrientes de aire que dan vuelta y que se llevan lo que agarran, como una aspiradora. El calentamiento global existe, pero no en todas partes es igual. Carlos Salas, buenas noches a todos. Saludos, padre Carlos, saludos a todos también. José Cervantes, cuando una mujer se refugia en la iglesia, ¿es solo para expiar sus culpas? Casos hay muchos. No. Las mujeres son seres humanos como nosotros y a veces más resistentes y mejores. Y descubren que en las cosas de Dios tienen una satisfacción mejor que en las cosas humanas, y sobre todo cuando tienen maridos brutos, insensibles, animalescos. Se refugian en las cosas de Dios, por supuesto. Bueno, ¿quién no se puede refugiar? Donde se siente mejor. Si un animalito lo tratan mal en una parte y se mete a otra y ahí se siente a gusto, pues bendito sea Dios, pero no es para expiar sus pecados, es para vivir mejor. Alfonso Méndez, buenas noches, padre, y todos los presentes. Alfonso, buenas noches. Marta Pérez, padre, ya encontraron al sacerdote Isaías Ramírez de Jalisco. Ya murió. Bueno, lo que yo leí, pues, era que estaba enfermo, pero ahora no sé, porque esa fue la información que salió, que estaba enfermo y se perdió el día 15. Ahora, la información que haya, pues la voy a buscar a ver qué dicen, si quieren decir, porque en una ocasión mataron a un sacerdote, estábamos denunciando de aquí de Uruapan, su desaparición, y ya una feligres me dijo, padre, mejor ni le mueva. Bueno, pues mejor ni le muevo. Lo desaparecieron y lo mataron, pues entonces tenía alguna razón para hacer eso, era un sacerdote pues muy activo, tenía una gran obra, etcétera, etcétera, pero bueno. José Cervantes, es la religión, padre, es creer en Dios. El cristianismo es una buena doctrina mal entendida por muchos. Bueno, ahí yo no puedo opinar porque el cristianismo tiene muchas interpretaciones y mientras produzca buenos frutos, es buena la interpretación. Por eso dice Jesucristo, por sus frutos serán conocidos. Por sus frutos, no por sus palabras, por sus frutos, por sus acciones. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches, buenas noches. María de los Ángeles Rubio Hernández, buenas noches, Padre José Luis, muchas gracias, María. Emma Barroso, Elvia, perdón, les digo que no veo bien, no distingo bien las letras. Saludos a toda su comunidad, muy interesante, cuídese mucho, bendiciones para todos. Muchas gracias, Elvia. Ramón Méndez, Padre Luis, buenas noches, saludos de acá de Ario de Rayón. Cuídese mucho, sí, Ramón, paisano, acá estoy, muchas gracias. Ya no te digo que
La de mi mamá nada, pues ya murió. Mi hermana vive en Estados Unidos, así que allí no hay más que mi hermano Alfonso. José Cervantes, este tema me agrada y me involucra. Pues yo creo que a todos. Gisela, apenas encontré su canal, me suscribí inmediatamente. Muchas gracias, Gisela. N.O. Cirano está enamorado de su prima, por eso su amargura en Monterrey sería feliz. Bueno, no entiendo eso de Monterrey. José Cervantes, padre, ¿qué es la fe? Diciéndola de una manera sencilla, la fe es un regalo de Dios en lo religioso. La fe es una confianza en uno mismo. Yo me tengo fe. Y la fe también es confiar en los demás. Entonces, pero la fe no es una cosa. La fe es una actitud de creer sin comprobar, porque cuando ya se comprueban las cosas ya no se llama fe, se llama conocimiento verdadero. La fe puede fallar, por supuesto. N.O. él, ¿para qué le da propósito? El por qué le da culpable, uno sirve y uno no. Bueno, sí, estoy de acuerdo. N.O. una mente dividida pregunta, ¿por qué? Una mente unificada pregunta, ¿para qué? Bueno, pero es que a veces la gente pues cree que se comete una injusticia con ella y por eso dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Como la Tosca en la ópera, que dice, si yo he vivido para el arte y para Dios, ¿por qué me pasa esto? Disidarte. Mario Vega, está bien, padre, pues el quecas trae el mal en la sangre, en la mente y en su pasado. Sí, pero ahora está diarrético por lo del mayo, pero eso ya veremos más adelante. Elvira Flores, cuando alguien se va a la iglesia es por muchas razones, huyendo de los problemas, como un refugio, pues soledad y porque Dios lo llama. Sí, es cierto. Bueno, uno tiene que buscar su bien. Cuando uno ya no aguanta una situación, ¿por qué va a estar ahí? Algunos van a servirse de la iglesia. También no han oído un dicho, el que a la iglesia sirve, de la iglesia se mantiene. Mientras sirvan a la iglesia y se sirvan de la iglesia, ¿cuál es el problema? Es como uno mismo. Yo voy y siembro una milpa, yo sirvo a la milpa mientras da elotes y mientras da el rastrojo y mientras da las mazorcas, y luego me sirvo de la milpa, me como mis buenos elotes, uchepos, y luego con el maíz se hacen tortillas, se hacen tamales, se hacen gorditas. No tiene nada de malo servirse de la iglesia, nada más, pero una cosa es servirse y otra cosa es abusar. Estoy de acuerdo. Y además, sí es cierto, en la iglesia hay grupos y en esos grupos como AA y otros interactúan y como que se apoyan, por lo menos tienen con quién platicar. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Si nos ponemos a buscarle 3 pies al gato, nunca estaremos conformes. Lo único que se puede hacer es aprender de lo vivido y no repetir lo que perjudica. Tienes toda la razón, pero el ser humano es el único que se tropieza 1000 veces en la misma piedra y cuando ya se enamoró de la piedra, se la lleva a su casa para estarse tropezando. N.O. bendita, perdón, Bedoya va a ser canciller
En Shanghái hay una vacante recientemente. Algo le va a pasar, pues, pero no sé. Tengo un aviso nada más. Josefina Mataleón, buenas noches, padre José Luis. Hoy tengo oportunidad de ver en vivo la transmisión. Saludos a todos. Saludos. NO, los obispos son vulnerables en la 4T. Si hablan de paz, ya dieron una muestra. Sí, pues, pero no les es que hay que entender, ahorita ya estamos en un inicio de una dictadura en Guerrero, sí, sí, así es. NO. Ofita Medrano, buenas noches, padre y comunidad, buenas noches. Esperanza Montes, buenas noches, padre, saludos para usted y toda la comunidad. Un salto al vacío es fe. Sí, eso sería la fe absoluta, pero tenemos una fe, vamos a decir, fundada en lo que nos ha pasado. Concepción Redondo, saludos y bendiciones. Para todos desde Monterrey, bueno, NO, las romerías son un grupo con un mismo destino y las cofradías son un grupo que piensa igual. Bueno, hay unas cofradías de ayuda mutua. Cofradías quiere decir de los que están, que son hermanos, fratres, es hermano. Y cofrates son grupos de hermanos. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.